Esta sesión está a cargo de Regis Dandoy, está vinculado a la Universidad de Bruselas en Bélgica, es experto en gobierno y política seccional, es decir, de los gobiernos locales. Y actualmente es Prometeo en Flaxo, está haciendo una investigación sobre partidos, sobre las elecciones seccionales. Es uno de 15 o 17 Prometeos que tenemos en Flaxo que están haciendo un aporte muy importante a la docencia y la investigación en Flaxo. El resultado va a ser para nosotros un programa muy valioso. Y Cristian Rojas, que tiene un PhD en la Universidad de Massachusetts, de Virginia Tech, y actualmente es profesor en la Universidad de Massachusetts. Su área es Economía de la Organización Industrial, y también está en Flaxo como Prometeo. Les agradezco mucho por participar en esta penúltima sesión. Regis va a hablar sobre un tema que es muy importante en toda esta discusión, que es publicar en artículos indexados sobre las realidades de un país pequeño. Uno de los problemas que enfrentamos es que Ecuador tiene visibilidad en algunos temas, en otros temas no, y que es quizás más difícil colocar artículos en revistas indexadas sobre Brasil, Argentina o México que sobre los países más pequeños de América Latina. Aunque Ecuador, como hablábamos con Manuela y otros en el almuerzo hoy, es un laboratorio para muchas cosas, entonces no debería ser una limitación tan grave como parece. Y Cristian nos va a hablar de sus experiencias frente a las revistas indexadas. Empezamos con Regis. Buenas tardes, no hablo bien español, entonces lo siento para mis problemas de gramática o de palabras y todo. Entonces me voy a hablar un poco yo no fui esta mañana aquí, entonces no sé de qué se habla. Espero que no voy a repetir otras cosas, pero está bien si yo repito estas cosas, significa que se puede ser que estas cosas son importantes. Pero voy a hablar sobre todo de mi experiencia en publicación en revistas internacionales indexadas con Impact Factor, y me voy a hablar de mi país. Yo soy de Bélgica. Bélgica es un pequeñito país, 11 millones de habitantes, un pequeñito país en Europa, y no es tan fácil de publicar artículos en revistas internacionales sobre un país. Yo soy experto, como dice Carlos, en política belga. No hago nada de comparativo, y sobre todo en política belga a nivel subnacional, política local y política regional. Entonces pueden imaginar que no es tan fácil de publicar, no es nada sexy de publicar sobre las elecciones provinciales en Bélgica en una revista, no sé, en los Estados Unidos. Tengo 6 puntos en mi presentación. El primero es que es importante de ser experto en un tema, en una temática. Es que cuando la gente en extranjero, afuera de Bélgica, en otros países, piensan a elecciones locales en Bélgica, yo espero que ellos piensen en mí. Es importante que sigue trabajando en este tema, ser experto, tener expertiza en un tema. Que la gente piensa a ti cuando quieren hacer una special issue en una revista, o quieren hacer un libro con capítulos de diferentes países. Dicen, sí, necesitamos un experto belga, alguien que puede escribir un artículo, un capítulo sobre Bélgica, un partido a nivel subnacional o elecciones a nivel subnacional, que piensan en ti. Entonces es importante de presentarse como el experto,
experto, el único experto en una temática. Hay diferentes maneras de hacerlo, es que puedes hacer todas tus publicaciones sobre un tema o hacer publicaciones que no son tan importantes. Yo, por ejemplo, yo soy politólogo, trabajo en ciencia política. En algunas revistas hay posibilidades de escribir reportes, election report. Son pequeñitos artículos sobre elecciones. Son 4 o 5 páginas sobre una elección y yo puedo dar mi punto de vista, analizar los programas de partidos, los resultados. Pero no es tan importante, no es como un artículo en una revista, pero es algo pequeñito. Pero es publicado en algunas revistas. Entonces, si haces este tipo de cosas 2 o 3 veces, la gente no leen, porque es Bélgica, es elecciones subnacionales, entonces nadie lee este tipo de cosas. Pero saben que yo trabajo en este tema, entonces piensan en mí, espero que piensen en mí. El segundo punto es que es fácil, no voy a hablar mucho de este tema porque yo creo que fue una presentación esta mañana sobre este tema, es comparar su país con otros países. Por supuesto, es fácil de decirse, es más interesante para la revista de tener un artículo con 2, 3, 4, 30 diferentes países, 30 diferentes casos, porque la probabilidad que se va a interesar a más gente, que más gente va a leer el artículo es más alto, por supuesto, si es elecciones, no sé, al nivel subnacional, pero en 30 países y no en Bélgica. Para dar unos de mis experiencias, es que con un colega de los Países Bajos, decidimos que él también es experto en elecciones subnacionales en Holanda. Nada de sexy tampoco, pero decidimos de hacer un libro juntos y de juntar expertos en 13 países en Europa de este tema. Entonces hacemos un libro y podríamos publicar en Palgrave, que es en Reino Unido, es un buen publicador, porque es interesante de tener este tipo de libro que compara 13 países, pero con un tema que no es tan importante por otra gente. Entonces, con este tipo de experticia puede desarrollar algo. Yo no he hecho nada de comparativo. Entonces, yo participo en este libro. Yo fui el editor del libro, ayudo a estudiar los otros países, pero solo presento mi capítulo sobre Bélgica. Comparar siempre es una manera más fácil para publicar y interesar más gente. El tercer punto es que si quieres publicar sobre un país pequeñito, un caso no tan chévere, tienes que tener un punto original, tienes que tener algo que es muy especial. Tienes que encontrar en tu país, en tu caso, algo que es diferente, algo o una teoría que no funciona, o algo que parece un poco raro, y desarrollar tu artículo, tu proyecto sobre este tema. Se puede ser que es una excepción en tu país, o es un detalle de lo que pasa en tu país, en las elecciones, por ejemplo, en tu país, pero te ayuda a atraer la atención de la gente, de las personas, de las revistas, que se van a decir, sí, es interesante, no es como en otros países, es algo que me interesa. Por ejemplo, yo trabajo en elecciones a nivel subnacional y también sobre el absenteísmo, el tasa de participación. La tasa de participación en Bélgica no es tan importante. Pero lo que hemos hecho en un artículo es que enfocar nuestro artículo sobre este tema, diciendo, sí, pero a nivel subnacional, a nivel regional, provincial, el tasa de participación es completamente diferente. Hay muchos artículos sobre el tasa de participación a nivel nacional o al nivel de las elecciones presidenciales o parlamentos, pero hay pocos a nivel subnacional. Entonces, intenta desarrollar tu artículo con un punto de vista diciendo, sí, hay algo especial que está pasando a nivel subnacional.
el tasa de participación es diferente porque tiene algunas diferentes razones y nosotros podrían publicar este artículo. Un punto también importante, es mi cuarto punto, es los datos. Si quieres tener la atención de una revista o de la gente que se van a leer tu artículo, es más fácil con datos que son especiales o datos muy largos. Si quieres hacer un artículo sobre una elección a nivel subnacional en Bélgica, no es tan fácil. Pero si haceslo sobre todas las elecciones a nivel subnacional en el último siglo, 100 años de elecciones, la gente va a decir, wow, eso es mucho, interesante. O hacer una encuesta con 2.000 votantes, bueno, una encuesta con 20.000 votantes, eso es diferente. O una encuesta con una categoría de personas completamente especial, los jóvenes entre 18 y 20 años, y solo ellos. Entonces, con tus datos, pueden decir, bueno, tengo algo especial, es importante. Y mi caso es Bélgica, lo siento, es Bélgica, pero tengo datos que son interesantes, que se van a interesar a la gente. Por ejemplo, yo podría publicar un artículo sobre los programas de partidos en Bélgica. Imagínate, en una revista internacional, programas de partidos de las elecciones de Bélgica. Nadie se va a interesar. Lo que he hecho es que yo he analizando 30 años de programas partidos, son más de 30.000 páginas, que leyendo, codificando y todo. Entonces, cuando he recibido la evaluación de los reviewers en la revista, me dicen, sí, bueno, es una pena que no es en Bélgica, no es comparativa, pero los datos son chéveres, entonces nos vamos a publicar tu artículo, porque son datos que son especiales. Ellos dicen, bueno, eso algo positivo para nuestra revista. Mi punto 5 es también, si el objetivo es publicar en revistas internacionales, no estoy diciendo que tú no tienes que hacer publicaciones a nivel nacional. Voy a dar un simple ejemplo de mi caso. Con un colega hacemos un proyecto de investigación sobre una campaña electoral sobre una elección a nivel subnacional en Bélgica. Bueno, resultados interesantes sobre la campaña y los medios de comunicación, partidos, bueno. Y decidimos, bueno, si intentamos de publicarlo en una revista internacional, no va a funcionar. Lo que vamos a hacer, vamos a publicarlo en una revista en Bélgica. Y en Bélgica hay solo una revista en ciencia política. Y es una revista en neerlandés. Entonces, nos escribimos el artículo en neerlandés. Y después de un año, yo me completamente olvidé. No fue tan fácil de publicar este artículo en esta revista, imagínate la temática. Y después de un año completamente me olvido de este artículo. Y después recibí un email de esta revista belga que me dice, bueno, tu artículo fue elegido como el mejor artículo del año, entonces nos vamos a traducir y publicar en una revista internacional que hace una mezcla de los mejores artículos en diferentes países. Bueno, entonces yo tengo gratis un artículo en una revista internacional porque he publicado en una revista nacional en neerlandés. Entonces, eso también participa en mi primer punto, es como la expertiza que puedes tener en una temática, que la gente reconoce en tu expertiza y se puede, si tienes suerte, en mi caso creo que fue suerte, de tener este tipo de publicación en una revista internacional. Mi último punto es sobre el importante de los redes y también de las conferencias. Si te vas a conferencias internacionales, si sales de tu país, te vas a conferencias en otros países, en Estados Unidos, Europa, te vas a encontrar a gente. Te vas a encontrar a gente que tienen
el mismo tema de investigación, que también, como yo, investiguen las elecciones a nivel subnacional en su país. Y se puede que esta gente está buscando, o que entras en una red, puedes desarrollar proyectos juntos, pueden tener ideas de publicación, es más fácil para comparar. Cada viene con su caso de estudio y eso es, en mi país es interesante, en tu país no es lo mismo, vamos a comparar, vamos a escribir algo. En mi caso, un otro ejemplo es que yo tenía datos interesantes sobre el Parlamento belga. Para mi punto de vista es interesante tener datos sobre el Parlamento belga, pero no creo que todo el mundo está interesado en... y sobre todo fue solo para las preguntas que los parlamentarios hacen a los ministros en el Parlamento belga. Durante 20 años o algo, entonces no fue tan interesante. Y después yo veo un anuncio por una conferencia en París sobre las preguntas parlamentarias en Europa. Dice, bueno, me voy a presentar un papel sobre una comunicación sobre el caso belga. Y también puedo quedarme 2 días en París y visitar la ciudad, pero es otra cosa. Y yo durante 2 días, entonces ellos seleccionaron a gente de diferentes países que presentan su caso nacional. Y después de 2 días dicen, bueno, los organizadores dicen, bueno, tenemos una buen conferencia con un alto nivel de comunicación, vamos a intentar hacer un special issue en una revista, en el Journal of Legislative Studies, que es una revista buena. Y aceptaron un número especial de esta revista con artículos a nivel sobre no me recuerdo, 11 o 12 países en esta revista. Y además, 2 años después, como la revista tiene un acuerdo con una ¿cómo se dice? Publication house, una casa editorial en los Estados Unidos, también los artículos fue publicado como capítulos en un libro. Entonces, con una comunicación científica tengo un capítulo y un artículo. Entonces también se puede ser suerte, pero si yo no me fui a esta conferencia, nunca podría pensar en publicar en este tipo de revista. Entonces, estoy todavía trabajando con esta red sobre las preguntas parlamentarias en diferentes países y también estamos desarrollando otros proyectos intentando de publicar otros tipos de cosas. Entonces, no sé si fue demasiado largo en el tiempo, pero son pequeñitas elementos. Se puede que tengo suerte con estos, pero sí puedes encontrar en tu caso de estudio, como el mío es Bélgica, cosas que pueden interesar, o que puedes comparar, que son diferentes, o que tener datos que son un poco especiales. Entonces, ahora las revistas dicen, bueno, es Bélgica, pero se puede que va a interesar a la gente. Y tengo que ser completamente, ¿qué se dice? Honesto, ¿sí? No sé, sí, que he visto la estadística de descargamiento de mis artículos en estas revistas, no son muy altos. Entonces no soy seguro que las revistas están haciendo una buena elección en aceptar mis artículos, porque hay un poco gente que están interesados en la política a nivel subnacional en Bélgica. Bueno, yo estoy feliz con este. Gracias.